Bueno, buenas tardes. Por fin, hoy el día de hoy tenemos la conferencia del doctor Wilmer Palomares, quien nos va a hablar de los aportes de la logoterapia a la psicología y en particular creo que a la clínica. Antes de pasarle el micrófono al profesor Julián, quiero hacerles énfasis en algo que tal vez no le dije ahorita en el salón. ¿Y cuál es el objetivo y el para qué de esta conferencia? Es pensando en lo que van a hacer el próximo semestre. El próximo semestre ustedes inician su práctica clínica y entre más herramientas tengan a la hora de trabajar con un consultante, pues mejor. Yo sé que hay algunos que no les hace mucho ojitos el humanismo y tal vez la logoterapia no, pero pues hay que abrirse y conocer, saber de qué hay en el menú, como dicen por allí. Como hay otros que sí. La idea es que pregunten, el doctor es un experto en el tema y aprovechen este espacio, ¿sí? Esto no pasa todos los días ni en cualquier momento. Les paso al doctor, al profe Julián. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. La actividad está promovida por el Instituto Logos, que en la ciudad de Cali y en el suroccidente del país se dedica a la divulgación y a la popularización de la logoterapia o enfoque clínico. Justamente el Instituto Logos desde el año 2015 fue acreditado por el Instituto Viktor Frankl de Viena. Y estamos con este evento y un poco en paralelo en otras universidades celebrando el legado de Viktor Frankl. El Instituto Logos pues es una suerte de profesionales que nos dedicamos a realizar actividades para público especializado y también para público no especializado, brindando certificaciones como por ejemplo en logoterapia y en psicoterapia centrada en el sentido. Bien se sabe que la logoterapia que el autor Viktor Frankl pensó como un complemento a la logoterapia, ahora es considerada una psicoterapia y es justamente la psicoterapia centrada en el sentido. El doctor Wilmer Palomares es magíster en psicología clínica de la Universidad del Norte, psicólogo y también es psicoterapeuta existencial y logoterapeuta. Aquí en Cali, en la región, ha sido facilitador pues, de talleres de crecimiento personal y de liderazgo en las organizaciones, miembro de COLPSI, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos, también de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, que se llama ALPE, es director del Instituto Logos y docente externo también en programas como la Universidad Bautista, la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente también profesor y tutor de la maestría en Psicología de la Universidad del Norte. Entonces lo dejamos en buenas manos, doctor Wilmer. Buenas tardes. Bueno, para nosotros como Instituto Logos es un placer, una alegría poder compartir este espacio con ustedes y cumplir parte de nuestra misión, que es la difusión de la logoterapia. Hay una de nuestras compañeras socias del instituto que hace algunos meses nos decía que una amiga, al escuchar el término logoterapia, le decía: hoy en día sí que hay muchas terapias, ¿no? Como la chocoloterapia y otra cosa así decía. Y suele suceder que esto sea común, incluso a veces entre los mismos psicólogos, porque desconocen la logoterapia como un enfoque psicológico. De hecho, hay psicólogos que nunca han escuchado qué es la logoterapia. Y si lo han escuchado, tienen una visión incluso un poco como rosa del enfoque, ¿sí? Pero es un enfoque que tiene mucho para aportar a la psicología. Bien, el desarrollo de esta conferencia va a realizarse a través de estos 5 puntos. Vamos a ver de manera muy breve, por supuesto, cada uno de ellos. El primero es la vida y obra de Viktor Frankl, de manera, por supuesto, muy resumida. El primer aporte a la psicología, que es lo que se denomina ontología dimensional. El segundo aporte, que es la teoría motivacional. Luego, concretar un poco qué es la logoterapia. Y como punto final, mirar
como algunos desarrollos de la logoterapia en la actualidad. Cabe decir que cada punto de estos pues no es lo único que hay en la logoterapia. Estas 2 horas sería imposible definir y profundizar en ello, pero pues hemos escogido algunas cositas que creemos que pueden dar un poco de identidad al enfoque. Bien, entonces vamos a iniciar con esto de la vida y obra. Si esto nos ayuda. Bueno, algo de la vida de Viktor Frankl. El doctor Viktor Frankl es de ascendencia judía, nacido en Austria, nace en marzo de 1905, fallece en septiembre 2 de 1997, y el hecho de que estemos desarrollando esta conferencia tiene que ver con que estamos celebrando en varias partes del mundo la Semana de la Logoterapia, celebrando a 20 años de su muerte, celebrando el legado que dejó. Fue un médico, psiquiatra, fue neurólogo y doctorado en filosofía. Algunos detalles. Bueno, en la primera foto ustedes ven allí a sus hermanos. No sé si notan alguna diferencia entre los niños que están en esa primera foto. ¿Hay alguna diferencia en sus rostros? Bueno, el que está contento es él, ¿no? De pronto ya de entrada como que se veía como muy conectado con la vida. Bueno, es una broma. Seguramente en otras fotos salió enojado. Viktor Frankl, desde muy temprano en su vida se inquietó por el tema del sentido de la vida. A los 4 años se despierta sobreexaltado por un sueño que tuvo esa noche con relación a la muerte, y entonces al soñar con la muerte, no con su muerte propiamente, sino como la muerte como realidad humana, se preguntaba sobre cuál era el sentido de la vida, si la muerte se atravesaba, ¿sí? En la adolescencia, cuando estaba cursando los estudios de secundaria, en una ocasión un profesor de ciencias naturales decía que la vida era solamente un proceso de combustión, es decir, de nacer, crecer y morir, y algunos reproducirse, morir. Entonces, para Viktor Frankl, esta idea de que la vida se redujera a un proceso de combustión, a un proceso meramente químico, también le inquietaba, y le preguntó al profesor acerca de si la vida es solo un proceso químico, ¿cuál es el sentido de la vida? Bien, esto le inquietó mucho, quería estudiar psicología, se fue por la medicina, fue alumno de Sigmund Freud, estuvo en los círculos de estudio de Sigmund Freud, en los círculos de estudio de Alfred Adler, que fueron uno de los dos grandes psicólogos de Austria, de Viena, principalmente, de este país que es muy importante en la historia de la psicología, ¿sí? Y desde muy joven se inquietó por esto del sentido de la vida, al punto que Frankl tenía algunas diferencias con los postulados psicológicos de Freud, pero eran tan profundos los postulados de Frankl que a los 20 años de él, el doctor Freud autoriza que uno de los artículos de Frankl sea publicado en la Revista Internacional de Psicoanálisis. Es decir, que a los 20 años que tú tengas un artículo en una revista internacional con el peso que tenía el psicoanálisis en su momento, y que el artículo de alguna forma contradijera algunos postulados, pues es un desafío bastante grande y un privilegio que tuvo a su corta edad. Pero hubo algo que de alguna manera puso al doctor Frankl como en el escenario de la psicología en Europa, y es que cuando se termina la Primera Guerra Mundial, por supuesto sabemos todos los efectos de una guerra, las víctimas, todo lo que sucede.
Pues resulta que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, los índices de suicidio eran bastante altos. Y el doctor Frankl, con algunos profesores de él, fundan en Viena los centros de atención a jóvenes víctimas de la Primera Guerra Mundial. Eran jóvenes que no querían vivir, que había una profunda crisis también existencial, otros trastornos psicológicos también. Y cuando fundan los centros de atención a los jóvenes víctimas de la Primera Guerra Mundial, sucede algo muy interesante en Viena, y es que en el primer año en que los centros están funcionando, el índice de suicidios se reduce a cero, a cero. Eso en términos de epidemiología es una cosa bastante particular, ¿sí? Y como se bajaron a cero, diferentes ciudades de Europa pues quieren igualmente establecer esos mismos centros de atención a los jóvenes y poder ayudar un poco a la situación social y de salud mental de la época. Bueno, allí lo encontramos con algunos de sus compañeros de esos centros. En parte de su edad madura se casa con su primera esposa, que se llamó Tilly, y duran poco tiempo casados, porque cuando están casi recién casados, más o menos unos 10 meses de casados, es cuando es llevado a los campos de concentración nazi. Cuando es llevado a los campos de concentración, su esposa tiene más o menos 4 meses de embarazo, así que la experiencia de los campos no solamente es dolorosa en términos de lo que vivió de manera particular, sino el hecho de saber que también su esposa estaba en otro campo y saber que estaba en embarazo y seguramente sufrir cada noche por querer saber y querer asegurar que estuviera de la mejor manera. Finalmente su esposa, sus padres y uno de sus hermanos mueren en los campos. Él se da cuenta de eso 3 años y medio después, cuando sale, que hay unas fotos que ustedes seguramente conocerán de esa experiencia de los campos de concentración. Después de los campos de concentración, la primera semana escribe una obra de teatro a los 7 días de haber salido, y es una obra maravillosa. Él dice que es como si le hubiese venido una cantidad de información, como si se la fueran dictado, decía él, ¿no? Pero fue una experiencia, por supuesto, liberadora también. Y al año termina de escribir, o escribe uno de sus libros más conocidos, que es el libro del hombre en busca de sentido, que es un texto dirigido a público general. Posteriormente, pues se casa con la persona que fue su segunda esposa, y fue un hombre que vale la pena rescatar, amante de la vida. Si algo lo pudo sostener en esa terrible experiencia de los campos de concentración, donde todos los días muchas personas elegían tirarse mejor a la alambrada y electrocutarse, si él prefería la vida es porque era una persona que tenía muy claro, no solamente como humano sino como psiquiatra, la importancia de tener algo que me conecte a la vida, ¿sí? Así que era un hombre, como ustedes lo ven en la foto final, en la parte de allá, le encantaba el montañismo o escalar. Lo hizo hasta sus últimos años de vida. A los 70 años recibe la licencia para ser piloto de avión. Es decir, amaba la vida. Hay algo que él dice después de que sale de los campos de concentración, y es, años después, dice que esa experiencia es como si se hubiese graduado en cuanto a la tolerancia al sufrimiento. Es decir, para él, aquellas cosas que hacían sufrir a los demás no eran causa ya de sufrimiento. Se extrañaba a veces incluso que la gente sufriera por ciertas cosas, como mi novio me dejó, mi esposo se fue, cosas como esas. Para él eran como ya triviales, porque su experiencia en esto de sufrir como que le había graduado. Bien, algo acerca de su obra.
Pero antes de entrar en esos detalles, esa foto me parece muy particular. No sé si reconocen a la persona que está ahí en la foto, aparte de Frankl. Es el filósofo Martin Heidegger, correcto. ¿Y por qué me parece particular? Porque pues este filósofo de alguna forma estuvo involucrado en lo que hizo Hitler, ¿no? Es decir, de alguna manera, no totalmente, pero estuvo involucrado. Le tocó estar involucrado, más bien, le tocó estar involucrado. Entonces allí hay un alemán que hacía parte de ese partido nacionalista, que fue el movimiento que causó también esta gran masacre de judíos, y al lado un judío. Pues una foto que transmite algo muy especial, ¿no? Es el perdón, el rehacer los vínculos, en fin, ¿sí? Y a Frank siempre se le criticó, por lo menos desde su contexto cultural judío, que él no se involucrara o no asumiera lo que los judíos llamaban culpa colectiva. La culpa colectiva era como una perspectiva de pensamiento, o más una perspectiva, era una forma de relacionarse con el pueblo alemán, y la culpa colectiva consistía en que si los alemanes casi nos exterminan, entonces los alemanes son nuestros enemigos. Y para Frankl eso era inaudito, insoportable, no comulgaba con ese tipo de idea. Y para él era claro que cada persona, sin importar qué era, cómo era o qué había hecho, era un ser en posibilidad, un ser que se podía rehacer, un ser que podía ser de otra manera y no ser siempre el mismo. Bien, en los campos de concentración, parte de lo que le ayudó a mantenerse vivo fue el hecho de ayudar a otros en los campos de concentración, no solamente ayudarlos en términos de salud física como médico, sino también en términos de salud mental. Algo del trabajo del doctor Frank. En 1949 recibe el doctorado en filosofía, en el 55 es nombrado profesor de la Universidad de Viena, en el 61 o a partir del 61 mantiene varios cargos como docente en universidades muy importantes como Harvard, como Dallas, como Stanford. Dirigió el Policlínico de Neurología de Viena. En los 80 se convierte en el presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia de Austria. Y esto es un dato importante porque hasta esa época ningún psicólogo que no fuera de orientación psicoanalítica ocupaba ese cargo, ¿sí? Participó en más de 180 eventos entre cursos y conferencias y dio clases de manera regular hasta los 85 años de edad. Reconocimientos: gana el premio Oscar Pfister de la Asociación Americana de Psiquiatría. En Europa recibió muchísimas distinciones que pues no caben ahí en la diapositiva. Recibió 29 doctorados honoris causa de universidades como San Diego, Stanford y Harvard, y publicó más de 30 libros traducidos a varios idiomas, y entre ellos el que se considera long seller, El hombre en busca de sentido, que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo ha declarado como uno de los 10 libros más influyentes de la humanidad. Bien, entremos a este tema de la ontología dimensional. ¿Qué es ontología? No murmuren, hable más duro. ¿Cómo? El estudio del ser. Claro. Ontos significa ser, el estudio del ser como ser. Cuando hablamos de ontología hay que hacer una diferencia entre lo ontológico y lo óntico. Lo óntico hace referencia como a características particulares de un ser, y lo ontológico al ser como ser. Ejemplo, si tuviese en mis manos acá varios marcadores, un marcador rojo, otro negro y otro azul,
uno de una marca, otro de otro, Bic, Pelican y no sé qué otra marca, y un marcador en su forma fuera más grueso, el otro más delgado. ¿Qué hace que el marcador sea marcador? Que marque, ajeno a la marca, al grosor e incluso al color. Trayendo este ejemplo, a este término, diríamos que lo ontológico es que sea marcador, ¿sí? Y lo óntico sería ¿qué? El color, la forma, la marca, eso es óntico. Lo ontológico es que es marcador, ¿sí? En términos humanos, por ejemplo, el género, hombre, mujer, eso sería ¿qué? Ontológico, óntico, óntico, ¿verdad? La raza sería algo óntico. Es decir, que cuando hablamos de lo ontológico estamos hablando de aquellos fenómenos que son específicamente humanos, independientemente de raza, género, civilización, ¿sí? El estudio del ser como ser. Bien, y aquí vamos a ver 3 puntos. Uno, las leyes dimensionales que formuló Frankl, las dimensiones, y 2 aspectos importantes en logoterapia y en toda psicoterapia existencial, que es la libertad y la responsabilidad. Frankl planteó 2 leyes dimensionales. La primera, haciendo uso de esta gráfica, si ustedes la han visto en algún otro contexto, pues esa gráfica la diseñó Frankl y la usa para establecer su primera ley. ¿Y la primera ley en qué consiste? Dice que si tomamos un objeto y lo vemos desde una sola dimensión, pues entonces va a proyectar aquella dimensión desde la cual lo estamos viendo, asumiendo u observando. Es decir, si colocamos una luz como un reflector al lado del cilindro aquí, pues al lado de allá se va a reflejar un cuadrado o un rectángulo. La pregunta es, ¿el cilindro es un rectángulo? No. Si la luz la proyectamos de arriba hacia abajo, pues la figura que va a aparecer como sombra es un círculo, pero el círculo tampoco es un cilindro. Es decir, que en el cilindro está el cuadrado o el rectángulo y además está el círculo. ¿Para qué usa esta ley? Para decir que si asumimos al hombre, digamos que el hombre es el cilindro, si asumimos al hombre o lo vemos o lo estudiamos desde una sola perspectiva de conocimiento, lo que nos va a arrojar es esa perspectiva de conocimiento. Es decir, si estudiamos al ser humano solo desde lo biológico, por ejemplo, desde el área como la medicina, entonces lo que vamos a ver aquí proyectado van a ser fenómenos somáticos solamente. Pero si lo vemos desde el otro foco, desde lo psicológico, pues entonces solamente vamos a ver fenómenos psíquicos. Para Frankl esto era un grave problema, por lo menos en su momento, aunque todavía hay algo de eso en la actualidad, donde algunas ciencias, algunas áreas del conocimiento de lo humano pretenden observar, estudiar al hombre desde una sola de sus dimensiones. Si lo vemos solo desde lo biológico, vamos a tener solo fenómenos somáticos. Por ejemplo, si una persona hoy en día tiene unos síntomas depresivos, en nuestro sistema de salud va a un médico, ¿y qué hace el médico? ¿Cómo? Bueno, lo remite al psiquiatra, ¿cierto? Y entonces el psiquiatra tiene una charla de 15 minutos y en esos 15 minutos, ¿qué sucede? Pues se da con unos medicamentos. Pero esa depresión es vista solo desde el plano de lo biológico, sin considerar otras dimensiones de lo humano. Para Frank, entonces, esto era un grave problema y ver al ser humano solamente así era desconocer la realidad de la existencia humana. Es decir, era una proyección reduccionista. Y la segunda ley tiene que ver con que si tomamos diferentes objetos, pero los proyectamos desde una sola mirada, vamos entonces a recibir como sombra esa mirada, lo que queremos ver, ¿sí?
Voy a seguir con el ejemplo de la depresión. Hay una depresión que puede ser endógena, no sé si algunos conocen esos términos, ¿sí? ¿Qué es una depresión endógena? Una depresión que es causada por una lesión en el sistema nervioso, ¿verdad? ¿Qué es una depresión psicógena? Pues una depresión que es causada por la afectación de un significado, digamos la pérdida de algo valioso. Es una depresión que es exógena, que tiene que ver con algo externo, ¿sí? Pero también puede haber una depresión que Frankl denominó noógena. Noógena. Es decir, una depresión que tiene que ver con una dimensión que él llamaba dimensión noológica, o la dimensión del ser, o la dimensión espiritual. Solo que la palabra espiritual en algunos contextos a veces se piensa que está haciendo referencia a asuntos religiosos. Es totalmente equivocado. Cuando se habla de lo espiritual en logoterapia se está hablando de lo que es específicamente humano, ¿sí? De aquello que nos diferencia de los otros seres vivos. No estamos hablando de un espíritu, como si hubiera algo allá adentro, quién sabe ubicado en qué parte, sino de fenómenos espirituales, ¿verdad? Entonces, esa depresión noógena tiene que ver con una depresión causada por una como desconexión de la vida, ¿sí? Es decir, es un asunto más existencial. No hay un daño en el sistema nervioso, no hay una pérdida significativa, pero sí hay como una desconexión con la vida, ¿sí? Y eso ni es endógeno, ni es psicógeno, es noógeno, aunque por supuesto las otras dimensiones, la física y la psíquica, por supuesto están allí involucradas. Eso es lo que estamos hablando de la etiología, de en qué dimensión es la preponderante en esa experiencia llamada depresión. Entonces, si nosotros tomamos a una persona con una depresión endógena, psicógena, noógena, pero la vemos solamente desde un criterio, desde una mirada, por ejemplo, una mirada meramente psicológica, pues ¿qué vamos a ver? Solamente una depresión psicológica. O si la vemos solo desde el plano médico, ¿qué vamos a ver? Solamente una depresión de tipo médico, ¿sí? Estas leyes son un gran aporte de la logoterapia, no solamente la psicología, en su momento también en la medicina. De hecho, estos fueron aportes importantes para la generación de un enfoque médico que hace muchos años se llamó medicina psicosomática, y que hoy en día tiene un nombre más largo. ¿Saben cuál es? La psico, neuro, inmuno, endocrinología, que es un enfoque más integral del de la salud y de la enfermedad. Bien, ¿cuál es el propósito de estas leyes? Era precisamente ir en contra de los reduccionismos, del biologismo. ¿Qué es el biologismo? Pues esa mirada reduccionista de asumir los fenómenos humanos solo desde el punto de vista biológico, o de evitar el psicologismo, de interpretar y estudiar y asumir todos los fenómenos humanos solo desde lo psicológico, o igual el sociologismo, ¿sí? Por supuesto, también sería un error asumir todo desde lo noológico o espiritual del ser. ¿A eso cómo le llamaríamos? A ese reduccionismo. Podría ser un noologismo. Todos los ismos, todas esas islas que separan las dimensiones del ser, para Frankl, para la logoterapia, es una manera errada de asumir al ser humano. Para Frankl, el hombre es un ser dimensional, es una unidad, pero es dimensional, de 3 dimensiones que vamos a ampliar ahora, pero es una unidad, es decir, es como un cubo. ¿Un cubo cuántas dimensiones tiene? Yo sé que ustedes no están estudiando matemáticas, pero uno tiene que acordarse de algo de eso, ¿no? 3 dimensiones, seguro. 4. Bueno, eso es otro cubo. Un cubo tiene 6 dimensiones, o 6 lados, ¿cierto? Que está en 3 dimensiones del espacio. Ok, bueno, está bien. 3 lados, corrijo. Tiene 6 lados, ¿no? Aunque esas 3 dimensiones que hablas del espacio, o esos 3 lados, cuando uno ve un cubo, exactamente solamente puedo ver
3 lados, ¿no? Pero en realidad son 6, que no los pueda ver, no lo niega, ¿cierto? Si yo le quito un lado al cubo, o le quito 2 lados, ¿qué pasa con el cubo? Pues que pierde, podríamos decir, su cuvidad, ya deja de ser cubo, ya no es cubo, ¿sí? ¿Qué pasaría si al ser humano lo fraccionamos o le quitamos una de sus dimensiones? Pues pierde su humanidad. Entonces, estas leyes que plantea Frankl es precisamente para asumir al ser humano desde todo lo que le hace humano, ¿sí? Bien, por eso una de sus frases en algún texto decía que el peligro no está en que los investigadores se especialicen en una de esas dimensiones, biológica, psicológica o la que sea, o social, sino que el peligro está en que generalicen, en que todo lo volvamos biológico, todo lo volvamos psicológico, todo lo volvamos social. Bien, para la logoterapia el ser humano es un ser, como decíamos ahora, de dimensiones, una dimensión biológica, una dimensión psicológica y una dimensión noológica. El término noológico no tiene nada que ver con que no sea lógico, sino que viene una palabra griega que es nous, que significa inteligencia, es decir, eso que nos hace humanos, pero no inteligencia solamente en términos de coeficiente intelectual, sino esa capacidad de la razón, de la conciencia, eso que nos hace humanos. Entonces, para la logoterapia, lo biológico es todo aquello que es heredado, ¿sí? Y lo heredado, por supuesto, va a tener una alta incidencia en la salud mental de las personas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos en términos de personalidad, si usted compara a 2 niños de 6 meses o de 1 año, usted puede notar profundas diferencias en estos 2 niños. Por ejemplo, hay niños que tienen un nivel de actividad muy grande, muy alto, y usted los ve muy activos, pero puedes ver a otro niño de 6 meses o de 1 año con un nivel de actividad mucho menor, más quieto. Hay niños, ¿sí? Hay niños que son muy sensibles al contacto, por ejemplo, entonces poco resisten a veces estar vestiditos, o si los cargan como que se fastidian un poco, y hay otros que no, que andan de mano en mano y de brazo en brazo y están muy contentos. Ese niño que es muy sensible al contacto, ¿por qué lo es? Pues por herencia biológica, por genética, ¿sí? Y eso va a influir en sus experiencias sociales, y eso va de alguna manera a construir su carácter, y entonces esa suma de temperamento y carácter, o lo biológico y lo psicológico, pues va de alguna manera a dar como resultado unos rasgos de personalidad, ¿sí? Entonces, lo biológico es todo lo heredado, lo psicológico lo aprendido, pero para este enfoque lo noológico es lo decidido. Es decir, el ser humano está condicionado por lo heredado, por lo aprendido, pero no está determinado por ello. Es decir, hay un margen de libertad, limitada por supuesto, donde desde esa libertad se puede oponer un poco a lo heredado, oponer un poco a lo aprendido, y por eso decimos que lo noológico es también lo decidido, ¿sí? Ahora, esto de lo decidido es un poco complejo. A veces creemos que estamos tomando decisiones muy libres, y a veces resulta que no son tan libres, ¿sí? Podemos tomar decisiones, por ejemplo, empujados por un miedo, ¿sí? Si una persona es muy dependiente a nivel afectivo, ¿cómo se comporta? ¿Cuáles son las acciones de alguien que es muy dependiente? ¿Cómo? ¿Chiquichou? Ah, bueno, es demandante. ¿Qué más? ¿Cómo? Inseguro, ok. Pero bueno, hablemos de la parte bonita, entre comillas, del dependiente. ¿Cuáles son sus acciones? Leal, es muy cariñoso, estoy ahí siempre ahí para ti,
La palabra no existe en mi vocabulario, siempre te voy a decir que sí. ¿Qué más? ¿Qué otras características? Puede ser muy solidario, ¿sí? Puede ser una persona que renuncie mucho a sí mismo para complacer al otro, ¿sí? Y ahora, todas esas acciones pueden ser como asumidas como acciones de un amor inmenso, pero de pronto no son tanto de amor, sino empujados por ese miedo, ¿sí?, al abandono, y entonces tengo que tomar acciones para asegurar que tu presencia esté allí conmigo y no me dejes. Te endeudo emocionalmente, pero tienes que estar aquí. Entonces, eso que hace parte de lo heredado y de lo aprendido, nos puede hacer tomar decisiones, voy a llamarlo otra vez, lo llamé hace 2 horas, pero no importa, lo amo. Entonces, esa decisión no es tan decisión, ¿no? Es decir, hay un asunto allí, un mandato psicológico que orienta esa conducta. Así que cuando la persona hace mayor conciencia de su ser, puede de alguna manera tomar distancia de esos mandatos psíquicos y hacer algo con ellos, autorregularlos, ¿sí? Entonces, esto biológico podríamos llamarlo como el ser nacido, lo que fue. El ser nacido es lo que nació con la herencia genética, con lo bueno y lo malo, si queremos ponerlo en esos términos, el ser nacido. Lo psicológico lo podríamos denominar como el ser creado, ese ser que se creó en la interacción social, ¿sí? En la primera sociedad en la que ingresé, que fue mi familia, y en las otras sociedades a las que ingresé poco a poco, el ser que se creó, con las vivencias también que fui experimentando, y lo no lógico lo asumimos como el ser por crear, es decir, lo que se puede seguir dando. Para la perspectiva existencial, no solamente la logoterapia, sino la psicología existencial, la palabra ser no calza mucho, no por términos de gramática o de etimológicos, sino por lo que es el ser humano. Para la psicología existencial, el ser es más un siendo, es decir, es un ser en gerundio, un siendo, un ser que va siendo de acuerdo a las decisiones que va tomando. Es decir, que podemos hacernos de alguna manera un poco si podemos expresar un poco más esa libertad, ¿sí? Ahora, esto no es tan sencillo, ¿eh? Las taras psicológicas son bastante fuertes. Cuando no reconocemos esas taras psicológicas, creemos que estamos muy conscientes y a veces podemos estar muy automáticos en nuestra vida. Bien, ¿qué es la dimensión noológica entonces? ¿Cómo se concibe en logoterapia? En primer lugar, se denomina como la dimensión que es específicamente humana. Es decir, la dimensión física es una dimensión que compartimos con otros seres, como los animales. La dimensión psíquica también la compartimos con los animales, por supuesto, en diferentes grados de desarrollo. Pero la dimensión noológica para la logoterapia es esa dimensión de lo específicamente humano. Por ejemplo, el instinto de sobrevivencia lo vamos a encontrar en el animal, sí, y en el hombre también. Eso lo compartimos, ¿sí? Y a eso podríamos llamarle que es algo fáctico. Algo que está allí, ya dado, algo que puede ser mecánico, algo que puede ser que está ahí. Pero el ser humano, a pesar de que tiene ese instinto de sobrevivencia, el ser humano se suicida. ¿Sí? Se suicida. Y entonces, como, bueno, ¿y el instinto de sobrevivencia dónde quedó? Pues el ser humano puede decidir sobre su instinto de sobrevivencia, por supuesto. El animal sería un ser fáctico y el ser humano es un ser tanto fáctico como facultativo. ¿Sí? Si una perrita está en calor o en celo, pues expele unas feromonas, ¿sí?
¿Y qué le pasa al perro? ¿Ah? El perro las capta, las puede captar a 1 kilómetro de distancia. ¿Y qué sucede? El perro, vamos a suponer que está jugando ahí con el amo, el niño, y el perro no se pone a hacer, bueno, hasta ahora no hay un estudio que lo pueda evidenciar, que está haciendo algún análisis de, bueno, será, a ver, está como bonita, ¿no? No. O entra en una crisis como voy o me quedo acá. No, pero es que hace rato no juego con el amo. Sencillamente es atrapado por lo que es instinto. O sea, el animal no tiene instintos, el animal es instinto. Entonces va, es una decisión, es una cosa instintiva, ¿sí? Los humanos también somos fácticos, entonces los humanos igual, ¿sí? Si hay una feromona que por allí le entró a usted de alguien que está por ahí cerca y su cerebro hizo como buena conexión con esa feromona ajena, pues pasa algo, sucede algo, ¿sí? Pero hay una dimensión no lógica que le permite al ser humano, algunos, digo algunos porque algunos tienen esto muy restringido, por eso está esta barra allí, y pueden tomar una decisión frente a, ¿sí? Es decir, el ser humano tiene instintos, pero los instintos no lo tienen a él. Hay una dimensión que le permite también decidirse. Así que desde esta perspectiva de pensamiento llamada logoterapia, la psicopatología es también no solamente la expresión de unas conductas anormales, sino que es además la restricción del ser como posibilidad, la restricción de su dimensión específicamente humana, ¿sí? Hay un autor argentino que afirma que la psicopatología es entonces la patología de la libertad, ¿sí? La no expresión de lo específicamente humano. Lo noológico es entonces lo libre en el hombre, ¿sí? Lo libre. Lo noológico es el centro de los fenómenos humanos. Hay situaciones que son específicamente humanas y para la logoterapia están allí en esa dimensión. Por ejemplo, la capacidad de reírse de sí mismo es una capacidad específicamente humana. En estudios que se han hecho con primates se observa que los primates tienen sentido de humor, pero siempre dirigido hacia el otro, ¿sí? Entonces a golpearlo, a tirarle cosas, un humor referido al otro, pero no un humor referido a sí mismo, ¿sí? No pueden tomar distancia y reírse de sí mismo. Esa experiencia de poder reírme de mí mismo sería una experiencia específicamente humana, un fenómeno específicamente humano. Es la dimensión de la posibilidad. Es decir, para este enfoque el ser humano es eso, un ser en posibilidad, un ser que se puede continuar haciendo, rehaciendo. Es decir, que está condicionado por situaciones sociales, económicas, genéticas, de familia, de barrio, de ciudad, de raza, pero no condicionado a ello. Es también la dimensión noológica la autoconciencia, esa capacidad de saber que soy, ¿sí? No solamente de saber, sino de saber que sé. Y es el centro de lo que denominamos recursos noéticos. Esto ameritaría, por supuesto, una profunda explicación, y diría que estos recursos son los que en psicoterapia de orientación logoterapéutica es a lo que nos dedicamos, a movilizar estos recursos para que esto se movilice y pueda tener acciones en esto fáctico o en esto heredado. Bien, hay 3 principios importantes en logoterapia que tienen que ver con la libertad y la responsabilidad, ¿sí? Número 1 es la libertad de la voluntad. Para la logoterapia, la voluntad humana tiene una medida de libertad, ¿sí? Pero cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de libertad de, es decir, no somos libres de la herencia biológica, por ejemplo. No somos libres de las condiciones sociales en las que nacimos. No somos libres de eso. Pero el hombre es libre ante eso, ¿sí? Soy libre de asumir una postura ante mis condicionamientos.
El tercer principio, ahora quisiera antes de pasar al segundo principio, si surge algún ejemplo de la forma como comprendió este primer principio. Un ejemplo de eso de no ser libre de algo, pero ser libre ante ese algo. Tú no eres libre de que tu perrito se muera, pero eres libre de la actitud que tomas ante eso. Sí, sí. Ahora, si ese perrito lo quiero mucho, pues hay que llorarlo, ¿no? Hay que llorarlo. Sí, libre no de algo, sino ante algo. Por ejemplo, Viktor Frankl fue víctima de una cosa terrible. Esos campos de concentración no tienen comparación en el mundo, por lo menos en la historia reciente, y decidir estar al lado de Heidegger, que apoyaba de forma directa a Adolf Hitler, y darle trabajo a un neurólogo que fue uno de los guardas que estuvo con él en los campos de concentración y que, por cierto, solía castigarlo, darle trabajo. No soy libre de esa experiencia, no soy libre de mi maltratador, pero soy libre de la actitud que yo quiera asumir frente a él en este momento histórico, ¿verdad? Bien, el segundo principio es la voluntad de sentido, y este es un aspecto fundamental en logoterapia, la voluntad de sentido, y vamos a ampliarla más adelante. La voluntad de sentido para la logoterapia es la orientación que tiene el ser humano hacia algo o alguien que no es él mismo, algo o alguien con lo que conectarse, ¿sí? Y eso con lo que me conecto da sentido. Puede ser el trabajo, la familia, un amor, una empresa o la actitud ante el mismo sufrimiento. Y para la logoterapia, la voluntad de sentido es la fuerza motivacional más importante. Entonces, como el ser humano es libre también es libre para. Y cuando hablamos de libre para, estamos hablando entonces de responsabilidad. Pero asumir la responsabilidad desde su etimología. La palabra responsabilidad es una palabra compuesta. Responsabilidad, respons viene de respuesta, es decir, el ser humano es un ser que tiene la habilidad de responderle a la vida o responder a una situación concreta, ¿sí? Cuando una persona experimenta una situación muy compleja en su vida, una pérdida, una situación difícil, hay una pregunta que es muy característica. ¿Cuál es? Cuando te sucede algo terrible, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Por ejemplo, se muere alguien en la cuadra y decimos algo como, hombre, qué lástima. O decimos algo como, bueno, pero ya era hora también, ¿no? O decimos algo como, bueno, ya descansó él y la familia. Pero si el muerto está en la casa, ya es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que quería llevarlo a San Andrés. ¿Por qué si era buen estudiante? ¿Por qué si es el hijo del papá perfecto? Bueno, en fin, ¿por qué a mí? ¿Sí? Frente a eso, Frankl tiene una frase que me parece muy interesante y dice, el ser humano no es solamente el ser que pregunta, es también el ser que responde, y responde desde su libertad y desde su actitud. Le puedo responder a la vida, le puedo responder y ojalá le debo responder a la vida. Y mi respuesta cambia la percepción de la realidad. Quizás no la realidad, pero sí la percepción de esa realidad. Y si cambia la percepción de la realidad, cambio por dentro. ¿Sí? Y en últimas, lo que importa es estar por lo menos bien dentro. ¿Sí? ¿Cómo es el mundo de un paranoico? El mundo interno, su mente. ¿Cuáles son sus pensamientos?
que vivir es una cosa, es una amenaza constante. Entonces todas las personas y las situaciones representan una amenaza. Llega un carro frente a la casa y el paranoico llama a la policía, ¿sí? Porque esa es la percepción de realidad que tiene allá adentro, ¿sí? Esa es la que nos hace sufrir un poco. El tercer principio es el sentido de vida. Y para Frankl, el ser humano es un buscador de sentido. Ante todo es un buscador. Por eso somos lo que somos como especie, porque somos buscadores, buscadores de conocimiento, ¿sí? A eso nos dedicamos como humanos, ¿sí? Esa famosa pregunta filosófica que da origen como al conocimiento. ¿Por qué algo es? ¿Por qué algo es cuando pudiera no ser? De Leibniz, creo. ¿Por qué algo es cuando pudiera no ser? Esa es la pregunta que nos ha llevado a descubrir todo lo que tenemos. ¿Por qué el cielo es azul cuando pudiera no serlo? Pues hay que averiguar por qué es azul, ¿sí? El hombre es un buscador, pero ante todo, para Frank y la logoterapia, es un buscador de sentido. Buscador de sentido. Si el estar acá para usted es una experiencia que tiene sentido, pues usted vino atraído. Pero si estar acá es una experiencia que no tiene sentido, pues usted vino empujado. Y así andamos por la vida, empujados o atraídos. La persona que estábamos dando ejemplo ahorita de la dependencia afectiva, todos sus actos lindos y hermosos son actos empujados. Pero si una persona no es dependiente y tiene actos chéveres, amorosos, especiales, pues entonces lo hace atraído por el valor amor y no por el miedo al abandono. Necesitamos conectarnos con algo que dé sentido. Y si el amor, por ejemplo, no da sentido, o esa experiencia de amar no tiene sentido, pues ¿qué va a pasar en la relación de pareja? Pues se va a ver altamente afectada. Mire, esto del sentido es bien importante. Hace unos días atrás, una consultante me decía: Wilmer, yo llego al trabajo, a mi empresa, y pongo un pie en mi empresa y me empieza el dolor de cabeza. No sé si lo decía exagerada, pero era algo así, ¿no? Claro, seguramente su trabajo o su función se experimenta con poco sentido. Bien. Teoría motivacional de la logoterapia. La logoterapia nace en Viena, donde también nace el psicoanálisis, donde también nace la psicología individual. Y estos dos enfoques que acabo de mencionar tenían de alguna forma también su teoría motivacional. Entonces, uno de ellos establecía que al ser humano lo mueve el placer, la búsqueda de placer, pero además la evitación del displacer. Es decir, buscamos sentirnos bien, chévere, placer, pero también evitar todo aquello que nos quite el placer. Para el otro enfoque, para la psicología individual, propuesta por Adler, al hombre no lo movía tanto el placer. Adler, digamos, le dijo a Freud: a ver, Freud, no, yo estoy un poco en desacuerdo contigo, yo pienso que al hombre lo mueve el poder. Y entonces Adler establece toda su teoría y propone que todo ser humano nace con un complejo de inferioridad, y entonces la existencia humana se desarrolla en superar ese complejo de inferioridad, y lo que hacemos entonces es buscar experiencias o símbolos de poder que nos muevan. El dinero, el estatus socioeconómico, un diploma académico, símbolos de poder, y nos mueven. Y sí, nos mueven, por supuesto. Pero para Frankl y la logoterapia, la voluntad motivacional más humana, y no es que las otras no lo sean, pero la que es específicamente humana, diría Frank, es la voluntad de sentido. Es decir, al hombre lo mueve el sentido, porque hay experiencias que pueden ser placenteras, pero no dan sentido.
Bien. Entonces Frankl establece lo siguiente, dice: la voluntad de placer confunde el efecto con el fin. Es decir, para la logoterapia, el fin es el sentido, que el hombre se mueve y es atraído por aquello que tiene sentido. Pero el placer viene a ser un efecto del sentido, viene a ser un resultado del sentido. Por eso Frankl estaba en desacuerdo con esto de la búsqueda de la felicidad. Y decía, el hombre no necesita ser feliz, el hombre necesita razones para hacerlo, que es diferente. Y tiene una frase que dice que que buscar la felicidad es como perseguir a una mariposa. Entre más la persigue, ¿qué sucede? La mariposa se escapa. Entre más perseguimos la felicidad, parece que se nos va entre las manos, ¿no? Entre los dedos, perdón. Y termina esa frase diciendo, pero si la dejas de perseguir, ella viene y se posa sobre tu hombro. Es decir, es un resultado. Por ejemplo, algunas disfunciones sexuales de tipo psicógeno tienen que ver con esto, con la búsqueda del placer como fin. Bien, a la voluntad de poder, Frank diría que el poder confunde el medio con el fin. Es decir, el poder puede ser un medio para percibir sentido, sí, pero el poder no es el sentido mismo. No sé si ustedes han escuchado casos de personas que desde la mirada general de la sociedad lo tienen todo para ser felices, pero no lo son. ¿Sí han visto casos así? ¿O de pronto usted sea un caso? Que uno como que sienta que tiene muchas cosas, que ha sido privilegiado, que ha logrado ciertas cosas en la vida, pero como que se le pierde un poco la sazón y el gusto a la vida. Una vez una persona me decía, Wilmer, mira, todo lo que me propuse en la vida cuando era joven, lo he logrado. Me dijo, yo quería estudiar esto, lo estudié. Quería un posgrado en esto, lo estudié. Quería trabajar en el sector público, lo logré. Quería casarme con un hombre así, 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 y ahí lo tiene. Quería tener solamente un hijo o hija, y prefería hija, y tenía una hija. Quería pensionarme del sector público, y lo logré. Quería tener algunas rentas diferentes a la pensión, y las tengo. Solo que ahora no le encuentro chiste a la vida. Y eso genera un sufrimiento terrible. Y es diferente cuando alguien sufre porque no tiene nada a aquel que supuestamente lo tiene todo y no entiende por qué sufre. No hay una conexión del éxito con el sentido. Es decir, no hay un sentido del éxito. ¿Sí? El ser humano, cuando convierte el poder en el sentido, ¿sí?, va a experimentar en el mediano, en el largo plazo, problemas espirituales, diríamos, como un vacío existencial que puede derivar en problemas psicológicos y en síntomas también. Entonces, para Frankl, la voluntad de sentido es la motivación específicamente humana. ¿Sí? Mire, yo no sé cómo sea la experiencia suya como estudiante, pero es posible que algunos estén en la carrera porque la carrera como tal les atrae, les motiva. Esa vaina de la psicología es como bacana, chévere. Entonces están atraídos, perciben algo valioso y entonces la carrera tiene mucho sentido. Pero si otros están empujados, es decir, hay que estudiar algo ahí para ser alguien en la vida. Esa era como la que más se ajustaba porque eso de matemáticas y otras eso como que no va conmigo. O otras razones, que no fuera la atracción de un valor que dé sentido. Pues entonces seré un estudiante empujado. Y hay unas grandes diferencias entre un estudiante empujado a uno que experimenta sentido en aquello que estudia. El profesor les manda a leerse un capítulo y el empujado busca el resumen. Y el atraído se lee todo el libro. El empujado
hace solo lo que tiene que hacer por salvar la nota y el semestre. Y el atraído anda armando grupos de estudio y el fin de semana los llama un domingo a un super plan, 7 de la mañana vamos a estudiar a Heidegger. Ese es atraído. La experiencia es distinta, ¿sí? Supongo que pasa mucho acá. Bueno, ¿qué es el logos? Cuando hablamos de logoterapia y de teoría motivacional tenemos que saber qué es el logos en logoterapia. Logos en griego significa la razón íntima de las cosas, como el propósito, el fundamento, el motivo de algo, ¿sí? Para la logoterapia es entonces equivale logos a sentido. Entonces para Frankl existe un mundo del logos. Mundo del logos podríamos llamar un mundo del sentido, un mundo espiritual, mundo de lo espiritual. En el mundo del logos tenemos acá un polo subjetivo que es la persona y acá tenemos un polo objetivo que son los valores. Cuando hablamos de valores no estamos haciendo referencia a aspectos éticos, estamos haciendo referencia a que el ser humano tiene la capacidad de valorar, pero también de percibir valores. Hay una diferencia entre valorar y percibir valores, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo percibir la justicia, que es un valor, en este caso ético, la puedo percibir a través de un acto justo, ¿sí? Pero sin el acto justo, la justicia ya es. ¿Me hago entender? Es decir, el valor ya es, así no lo haya percibido. Pero la capacidad de valorar es diferente. Yo puedo pensar que darle un golpe a mi mamá es bueno y es muy valioso. Eso es una capacidad de valorar, pero no es la percepción de un valor. Entonces, para Frankl, este es el mundo espiritual. La persona espiritual puede percibir cosas espirituales, valores. Y a esta línea tensa la llamó noodinámica. ¿Qué es la noodinámica? Esa experiencia donde el ser humano es capaz de percibir valores. Y los valores dan sentido, dan la experiencia de sentido. Voy a explicarlo de esta manera. Si yo le pido a usted que me muestre el color verde, ¿qué hace? Muéstrame el verde. ¿Qué haces? Ah, bueno, allí también. Pero yo te digo, bueno, esa es una figura verde. Si te digo, muéstrame el blanco, ¿qué haces? Yo te digo, no, esa es una hoja blanca, muéstrame el blanco. Pues no podríamos, ¿verdad? Pero entonces el blanco no existe. Sí, el blanco es, pero tiene que estar puesto en algo. Es decir, el sentido es, pero tiene que estar puesto en algo, y ese algo son los valores. Es decir, solamente experimentamos el sentido a través de los valores. Pero tenga muy en cuenta que cuando hablamos de valores no lo estamos reduciendo a lo meramente ético. Entonces, mire, la teoría de Frankl está muy basada o fundamentada también en un filósofo llamado Max Scheler. Max Scheler establecía una jerarquía de valores. Algunos psicólogos existencialistas dicen, no es necesario la jerarquía de valores, lo importante es que el hombre valora, y eso es lo humano, que valora. Pero para Scheler y para Frankl sí es importante qué es lo que valora el hombre. Es decir, no solamente que el ser humano es un ser que valora, sino también qué es aquello que valora. Y descubrieron que de manera universal el hombre valora estas 6 tipos de valores que están allí. En cualquier civilización, cualquier persona, cualquier género, cualquier raza. Y están en esta jerarquía de menos a más por unas razones que pues no alcanzaría a exponerlas, pero por decir algo, un valor es más alto cuando es más duradero. Todos son valores, pero vale más si es más duradero, vale más si hace más bien, vale más si construye vida, en fin. Entonces,
los primeros valores son los sensibles. Los valores sensibles hacen referencia a toda experiencia de goce, placer, disfrute, ¿sí? Así que si pensabas irte a comer un helado de chocolate hoy a las 4 o estar acá, el helado de chocolate sería una experiencia sensible, y estar aquí pues sería una experiencia de tipo, un valor intelectual, ¿sí? Ahora, si estás acá y tu mente está en el helado de chocolate, esta experiencia llamada conferencia tiene poco sentido para ti. Poco sentido. Espero que las risas no lo delaten, no signifique eso. Lo sensible tiene que ver con el goce, el placer, el disfrute. Los vitales tienen que ver con todo aquello que genera bienestar en la vida. Es decir, la salud sería un valor vital, el dinero sería un valor vital, los bienes materiales sería un valor vital, ¿sí? Los éticos, pues tienen que, perdón, aquí no es éticos, tuve un error, aquí serían estéticos. Los estéticos tienen que ver con todo lo relacionado al orden, el agrado, la belleza. Los intelectuales, pues la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría. Los éticos, pues son los que más conocemos, ¿verdad? La verdad, la justicia, la honestidad. Y los sagrados, que sería como el sumo bien. Para una persona que sea creyente, un valor sagrado puede ser Dios, ¿sí? Y para una persona no creyente, un valor sagrado puede ser la dignidad humana, ¿sí? Como decía Mocus hace un tiempo, los recursos públicos son, ¿se acuerdan? Sagrados, decía él. O decía, la vida humana es sagrada. Valores sagrados tienen que ver con aquello que es lo más de lo más, ¿sí? Y en la medida en que yo capto estos valores, pues puedo percibir sentido, ¿sí? Si para un chico jugar un videojuego es un valor sensible, pues cada que juegue, ¿cómo la va a pasar? Terrible, ¿verdad? Va a disfrutarlo mucho. Y si la mamá le dice que vaya y haga la tarea, o sea, un valor intelectual, si no percibe como valioso esto, pues no tiene sentido ir a hacer la tarea y va a engañar a la mamá, ¿sí? En fin. Entonces, ¿qué es el logos o la voluntad de sentido? Es esa orientación del ser humano hacia aquello que le puede proveer sentido a su existencia. ¿Y qué es el sentido? Algunos reducen el sentido a estas palabras. Sentido es emoción. Si me emociona, tiene sentido. Pues el sentido emociona, pero si solo emociona, no necesariamente sea sentido. A mí me puede emocionar hacer algo, pero no necesariamente me dé sentido como tal, ¿sí? Esa experiencia. Algunos dirían, sentido es dirección, es meta. Incluso algunas personas piensan que cuando la logoterapia habla de sentido de vida, se reduce a eso, a metas o a propósitos. Alguien lo decía alguna vez, entender la logoterapia es fácil, es tener metas en la vida y ya. No, pues le puedo asegurar que en consulta vas a encontrar muchas personas con metas logradas y con metas también en su cabeza y desconectados de la vida. No es lo mismo, pero por supuesto el sentido también incluye metas, pero no es solo metas. El sentido incluye la lógica, pero no es solo la lógica. ¿Es lógico estar en esta conferencia? Pues seguramente es lógico estar acá. Pero si solamente es lógico, la disfrutaré menos. ¿Sí? El sentido es significado. Sí, el sentido es significado, pero no solamente es significado. Yo puedo interpretar un hecho de la vida, pero interpretar ese hecho de la vida no necesariamente me otorgue sentido, ¿sí? Y otros piensan que sentido es solamente placer. Todo aquello que me dé placer tiene sentido. Entonces me fumo este porro de marihuana porque eso me da un sentido, por lo menos me dura 5 minutos, pero me da sentido. Entonces el sentido involucra el placer, pero no se reduce a una experiencia de placer. Entonces, ¿qué es el sentido?
aquí hay una definición que operacionaliza mejor este concepto. Sentido es la percepción emotiva, cognitiva de valores que invitan a la persona a actuar de un modo u otro, confiriéndole coherencia e identidad personal. Bueno, créame que necesitaríamos una mañana para ahondar en esto, ¿sí? Es la percepción emotiva y cognitiva. Y fíjese que aquí hay una rayita, porque no hay tal cosa que el hombre como que las emociones por un lado y la cognición por el otro. Eso es una unidad, ¿sí? Es una unidad. Percibimos emocional y cognitivamente. Pero ¿qué es lo que se percibe para que tenga la experiencia de sentido? Valores, lo que estábamos viendo en la pirámide. Valores. Y esos valores invitan, o sea, atraen a la persona, ¿para qué? Para que tome decisiones, para que actúe. ¿De qué manera? Pues de un modo o de otro. Pero ese actuar de un modo o de otro le va a conferir coherencia. Coherencia. No quiero estar en la conferencia. Bueno, mejor cambio de ejemplo, ¿cierto? Quiero estar en la conferencia. No, a ver. ¿Cuándo fue el partido de Brasil? ¿Con Colombia? No, pero eso hace poco. El martes de la semana pasada. Bueno. Pues el martes de la semana pasada yo tenía la agenda llena en la tarde. Y por primera vez, de verdad por primera vez, tenía ganas de no atender. Pero por supuesto no me gusta cancelarle a la gente así, y menos por ese motivo. Afortunadamente todos cancelaron. Eran hombres. Pero estar allí era una experiencia donde no captaba tanto el valor estar allí. Entonces me estaba invitando a actuar de otro modo, ¿sí? Para mí era más coherente ese día ir a ver el partido. Tenía que ver más conmigo. Ese es un ejemplo demasiado simple, ¿cierto? ¿Cómo? Exacto, exacto. El valor sensible se impuso ante el valor ético en este caso, ¿verdad? Bien. Mire, entonces en los últimos años el estudio del sentido de vida ha cobrado una gran importancia. Anteriormente, en los diferentes enfoques, era un tema relegado, era un tema era la cenicienta de los temas. Hoy en día es un tema fundamental, al punto que ha sido considerado por la OMS como un macrofactor de salud. El sentido de vida es considerado un macrofactor de salud. Y hay varios estudios que asocian el sentido de vida, por ejemplo, con el bienestar, con el afecto positivo, o sea, las emociones como alegría, felicidad. Y hay estudios que demuestran que las personas con mayor sentido de vida tienen un mejor afrontamiento de las dificultades, es decir, tienen una mayor resiliencia. Igualmente, hoy en día también se sabe que las personas con un alto sentido de vida tienen un menor impacto de los eventos traumáticos. Por el contrario, las personas que tienen poco sentido de vida generalmente tienen afectos negativos más constantes, tristeza, ira. También las personas con menos sentido de vida son más propensas a la experiencia de ansiedad, vergüenza, de tristeza, al estrés, son más propensas al estrés postraumático y al neuroticismo. En estos estudios de sentido de vida se ha descubierto, por ejemplo, que las personas con menor sentido de vida también son personas con mayores probabilidades de tener síntomas depresivos. Las personas con poco sentido de vida son personas también que tienden mucho más a las adicciones, no solamente a sustancias tóxicas, a todo tipo de adicción, al juego, la hipersexualidad, las compras compulsivas, ¿sí?
Las personas con bajo sentido de vida también reportan una mayor ideación suicida y mayor conducta antisocial. Y las personas con menor sentido de vida, también se ha descubierto en estas investigaciones, tienen una mayor tendencia al desarrollo de trastornos de la personalidad. Eso ya lo vimos. Pues, bueno. ¿Somos qué, verdad? Bueno, decir que somos seres sociales de consumo ya es una determinación que hacemos al ser humano. Es decir, eso es. Y es algo así como que no podemos ser de otro modo. Y si vemos en otras culturas, pues no vemos tal cosa. Es decir, no es como una naturaleza humana, ¿verdad? Más algo asociado a nuestra cultura occidental, ¿verdad? Las compras compulsivas, como toda adicción, ¿sí?, es una estrategia para afrontar algo. Es decir, nadie desarrolla una adicción desde la nada, ¿sí? Correcto. Por ejemplo, las personas que son adictas a las compras reportan siempre este tipo de experiencias. Mientras están comprando, ¿cómo están de estado de ánimo? Entonces es un éxtasis, ¿sí? Y están allí paseando por los locales y es la felicidad total, o sea, la vida es hermosa. Si tú le preguntas a esa persona en ese momento si la vida tiene sentido, seguramente te va a decir que sí. Y entonces compra y escoge de todo, saca su tarjeta y deslizar la tarjeta es toda una experiencia, ¿sí?, de alegría. Y salir con las bolsas también, entre más bolsas mejor, bueno. Pero ¿sabe cuánto le dura eso? Hasta que llegue a la casa. Y muchas personas me han dicho a mí que tienen cosas que ni siquiera se han puesto. Entonces, no es que necesitaban comprar o consumir propiamente. En ese momento creían necesitarlo como una estrategia ante el malestar que estén sintiendo, que puede ser muy, muy variado. Ahora, cuando decimos que la persona tiene menor sentido de vida, no estamos diciendo que es una persona que ya está a punto de suicidarse, ¿no? Que percibe pocos valores y que al percibir pocos valores, pues la experiencia de sentido es menor. Por tanto, los valores inferiores van a ser los que tienen mayor predominancia, en este caso lo sensible, que sería como el placer de comprar. Claro, y cada que lo necesite, pues lo va a usar, ¿sí? De alguna manera, miren, la logoterapia tiene una visión un poco diferente de la adicción, ¿no? Para la logoterapia, la adicción es como un protector. Protege a la persona mientras se ancla a la vida, porque si no hay algo que lo mantenga por lo menos medio distraído o medio conectado, si sea de manera temporal, pues la persona se quita la vida, ¿sí? Bien. Entonces, en el contexto de las psicoterapias actuales, la logoterapia no se puede ubicar propiamente como una psicoterapia humanista. Algunos piensan o la consideran como un enfoque totalmente humanista. No, comparte algunos aspectos del humanismo, otros no. Algunos la definen como un enfoque meramente existencial, tampoco. Comparte varios aspectos del existencialismo y con otros tiene oposición. Entonces podríamos decir que la logoterapia es definida como una perspectiva de pensamiento con influencias humanistas y existenciales de aproximación cognitiva, y particularmente metacognitiva, y epistemológicamente
sería un enfoque fenomenológico constructivista. Esa sería como la ubicación de la logoterapia dentro de los enfoques psicológicos, ¿sí? Por supuesto, habría que hacer un mayor desarrollo, pero por lo menos que ustedes sepan dónde la ubicamos, ¿no? Bien, hay dos tipos de logoterapia. Hay una logoterapia que se denomina logoterapia específica y hay otra logoterapia que se denomina logoterapia inespecífica. La logoterapia específica es la logoterapia que se aplica a los problemas que son específicamente existenciales. Por ejemplo, una persona que esté atravesando una crisis existencial. Ahora, esto de crisis existencial a veces también se piensa que una crisis existencial es cuando una persona está súper mal y se quiere suicidar. No, pues tampoco. Todo cambio en la vida puede producir una crisis existencial. El adolescente tiene crisis existenciales. Está en una etapa de cambio. La persona que se casa puede tener una crisis existencial, porque eso de pasar de la vida de soltero o soltera que llevaba y luego esta otra cosa como tan extraña, eso puede generar una crisis existencial. Una persona que pierde un trabajo del cual esperaba pensionarse, la persona que se jubila, la persona que pierde al amor de su vida, esos 30 años de casados o de pareja, puede producir una crisis existencial. Todo cambio tiende a generar una crisis existencial. Entonces la logoterapia específica es aquella que aborda las problemáticas específicamente existenciales. Y la logoterapia inespecífica es la logoterapia que llamamos logoterapia clínica. Es decir, es la logoterapia que se aplica al abordaje de la psicopatología. Algunas personas que desconocen la obra de Frankl piensan que de lo único que escribió Frankl fue sobre sentido de vida. Y no. De todos sus textos, aproximadamente el 15% tiene que ver con sentido de vida o con logoterapia específica. Y el resto tiene que ver con el abordaje de lo psicopatológico, de las neurosis, de la ansiedad, de las disfunciones sexuales, de los estados de ánimo. Es decir, que esta logoterapia en específica, usted la va a encontrar en los textos de logoterapia. En los textos antiguos la va a encontrar como logoterapia en específica, pero en los textos más actuales la va a encontrar como logoterapia clínica o la va a encontrar como psicoterapia centrada en el sentido o la vas a encontrar como psicoterapia de orientación logoterapéutica. ¿Okay? Y vamos a terminar con algunos desarrollos de la logoterapia en la actualidad. Usted va a encontrar trabajos relacionados al abordaje del trastorno de personalidad limítrofe desde la logoterapia, trastorno de personalidad dependiente, narcisista, evitativo, obsesivo, histriónico, el abordaje de las adicciones, a trastornos alimenticios, a ludopatía, a la psicosis, ¿sí? Igualmente, vas a encontrar desarrollos para el abordaje de los trastornos afectivos, especialmente la depresión mayor, pero también un trastorno afectivo bipolar, para el trastorno de ansiedad generalizada, neurosis noógena, el enfrentamiento de duelos, el retraso mental, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de sueño, disfunciones sexuales. Fíjese que esto pareciera no tener nada que ver con el sentido, pero sí. En otros contextos hay desarrollos de la logoterapia en rehabilitación, en trabajo con habitantes de la calle, personas en situación de discapacidad, en psicooncología, también en contextos laborales, o lo que se denomina logoterapia organizacional, intervención en crisis.
Y otros abordajes clínicos como la terapia de pareja, la intervención en una situación de divorcio, terapia de familia, logoterapia grupal, y en trabajos específicos con un tipo de población como tercera edad, adolescentes, niños. Y estudios también, por supuesto, sobre sentido de vida. Quizás la logoterapia es el enfoque que más estudios tiene sobre sentido de vida, pero con una correlación con otros aspectos de salud mental. Por ejemplo, el sentido de vida y el impacto en las emociones, pensamientos y comportamientos relacionados a resultados positivos, la aceptación de estresores y el afrontamiento religioso. ¿Qué tiene que ver el sentido de vida con la aceptación de estresores, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver el sentido de vida con el bienestar y la felicidad? El sentido de vida asociado a la desesperanza. Por ejemplo, Frankl hizo estudios donde las personas que tenían menor sentido de vida, por supuesto, había una mayor desesperanza. Y en estas personas, el sistema inmunológico estaba totalmente deprimido. Es decir, que de acuerdo a esta investigación, una persona con menor sentido de vida experimenta su existencia con más desesperanza. Y al vivir así, su sistema inmunológico desciende en su capacidad. También hay estudios de sentido de vida asociados a la susceptibilidad al aburrimiento. Es decir, una persona con menos sentido de vida es más susceptible al aburrimiento, ¿sí? Sentido de vida asociado al estrés, a la ansiedad, al neuroticismo, a la depresión, a la ideación suicida. Es decir, creo que es una perspectiva de pensamiento que vale la pena explorar. Es una perspectiva de pensamiento que ofrece una visión antropológica integral, que asume al ser humano desde toda su realidad, no solamente biológica y psicológica, sino también eso que nos hace humanos, eso existencial, ¿sí? Eso noológico, y que hoy por hoy tiene un amplio desarrollo también a nivel del mundo. Sé que acá en Colombia es poco conocido la logoterapia, pero en países como Estados Unidos, por ejemplo, la logoterapia en términos organizacionales es muy conocida, ¿sí? No sé si ustedes conocen un libro que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no?, de Stephen Covey. Eso es pura logoterapia, ¿no? Aplicado a las organizaciones, ¿sí? Bien, pues con este espacio queremos aportarle un poco acerca de qué es la logoterapia y ojalá poderles también seducir un poco. Estamos a sus órdenes en el Instituto Logos, todo aquello que ustedes puedan necesitar, y si quieren acercarse a este enfoque, pues la puerta está abierta también para ustedes. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas de pronto. Ok, bien. Sí, Karen. Pueden ser ambas cosas, ¿sí? Puede ser que en la terapia le ayudes a descubrir sentido en aquello que no encuentra sentido, o que descubra realmente con qué es que se conecta, y de pronto quizás la decisión o la opción no sea descubrirle sentido a esto, sino conectarme con aquello que realmente ofrece sentido a mi vida. ¿Me hice entender? ¿Sí? Es decir, no necesariamente es tienes que descubrirle sentido a esto como sea. No. Es decir,
Puede que sí o puede que no, eso depende mucho como del contexto, ¿no? Por ejemplo, una persona trabajaba en un cargo directivo en una empresa o trabaja en un cargo directivo, pero algo que le apasiona mucho desde que era pequeña era cantar, y su sueño era ser una versión moderna de Shakira o algo así. Pero la sociedad como que le fue dirigiendo sus decisiones, ¿no? Hay que estudiar estas cosas, bueno. Pero era una administradora de función y una cantante digamos, de vocación, ¿sí? Pero entonces en su proceso lo que ella fue eligiendo fue conectarse con la música. Entonces tiene una banda, hace presentaciones en la ciudad, no sé si cobra, o sea, el interés de ella no es económico, pero para ella eso es algo valioso en su experiencia, y su trabajo, que antes estaba como careciendo de sentido, pues logró conectarse con aquello que hace, pero también con algo que le apasiona en su vida, como es cantar, ¿no? El arte, un valor estético en este caso. Bien, ¿algo más? Sí. Ok. La compañera está preguntando sobre ampliar un poco los estudios de sentido de vida relacionados con niños con retraso mental o con personas con retraso mental. Por supuesto, la logoterapia no es a cambiar esa condición, ¿cierto? El asunto es cómo ayudamos a que lo libre de esa persona se pueda manifestar a pesar de esa restricción física o psicofísica que es el retraso mental. Es decir, para la logoterapia allí hay un ser, ¿verdad? Un ser con una alta restricción de lo espiritual o de lo neológico, pero con posibilidad de manifestación, ¿sí? Entonces, en estos estudios lo que se ha hecho es ayudar a estas personas a expresar eso que en la logoterapia se llama lo neológico, la libertad, la responsabilidad y cómo oponerse un poco al condicionamiento psicofísico. Ok. Bueno, ¿listos? ¿Preparados para el examen? Pues es una pregunta bastante profunda y sería como amplia la respuesta, ¿no? Pero en la logoterapia, por lo menos desde mi experiencia, la logoterapia tiene unas técnicas que son propias de la logoterapia. Una se llama intención paradójica, que del enfoque cognitivo le han llamado intención paradojal, y la otra técnica es la de reflexión, y hay otra que se llama modificación de actitudes. La logoterapia también integra técnicas de otros enfoques que puedan ser propicias para un proceso terapéutico, ¿sí? Pero en la logoterapia el énfasis no está en las técnicas. Son herramientas, sí, pero no es el énfasis. El énfasis está en el encuentro realmente humano entre una persona llamada terapeuta y una persona llamada consultante o cliente, y la calidad de ese encuentro desde esta perspectiva es fundamental, y desde mi experiencia también. Es decir, las técnicas son súper valiosas cuando son necesarias, ¿sí? A veces puede pasar, y ojalá no les pase, que cuando uno empieza a ejercer por primera vez, sobre todo en la clínica, te llega una persona a consulta, de pronto no estás tan presente ahí,
sino que estás allí como escuchando y por allá armando, yo ahí qué le digo y qué hago y ahora aquí qué sigue y qué técnica uso. Para la logoterapia sería la perdición, ¿no? Y si ese consultante se recupera, pues no fue gracias a usted, ¿sí? Porque tenemos recursos para recuperarnos hasta solos, ¿sí? En la adicción, por ejemplo, hago un paréntesis, en la adicción, la Organización Mundial de la Salud ha informado que las personas que salen de una adicción a través de una ayuda terapéutica es el 14%. Y las que salen de una adicción solas es el 15%. ¿Cómo la ven? Entonces, más que las técnicas, se hace énfasis en un encuentro real. Algunos psicólogos existenciales dicen, la técnica es el encuentro, pero no asumirlo como técnica, que sea algo muy, muy real. Entonces, por ejemplo, en la evaluación que yo hago o que realizamos desde esta perspectiva, es una evaluación también, y aquí se distancia un poco del humanismo, con un rigor científico. Es decir, entrevista clínica, uso de test también, ya sean de tipo clínico o de tipo existencial. Y buscamos ante todo generar o movilizar en la persona los recursos, los que hablé hace un momento, que es el autodistanciamiento y la autotrascendencia. El autodistanciamiento, esa capacidad que tiene el ser humano de tomar distancia de sí mismo para que se movilicen tres capacidades. Uno, la autocomprensión, es decir, que esa persona pueda comprender no solo lo que le sucede, sino cómo sucede. Que pueda comprender que esos actos de pronto que consideraba plenos de amor, resulta que eran actos de pronto empujados por el miedo. Y siente que si no lo hace, siente que si dice no a un amigo, como que se siente mal, comienza a comprender qué es lo que sucede, cómo le pasa. Esa autocomprensión le va a permitir luego, o nos va a permitir ayudarle a que pase a otra instancia, que es la capacidad de autorregulación, que pueda autorregular esas conductas, que pueda como tomar más posesión de sí mismo, ¿sí? Y pueda movilizar también una tercera capacidad, que es la autoproyección, que es la capacidad de verse a sí mismo de manera diferente, verse como en una versión diferente, ¿sí? ¿Y cómo te imaginas tu vida con menos dependencia? ¿Y cómo te imaginas la vida si pudieras decirle no a alguien cuando quieras decirle no? Cuando se empieza a movilizar eso, pues se empieza a posibilitar el cambio, ¿sí? Pero por supuesto es un tema que ameritaría mayor profundidad. ¿Alguna otra pregunta? Tú. Ah, ya. ¿Cómo ayudar a la persona a identificar esos valores? Ah, ok. Bueno, hay herramientas como escalas que pueden ayudar, ¿no? Pero también ayuda mucho el hecho de que donde la persona percibe más valor, ¿sí? Y si percibe más valor en X cosa, poder lograr autocomprensión en ese sentido, es decir, ¿qué hace que perciba más valor en esto y no en lo otro? ¿Sí? No sé si a eso te refieres. Ah, claro. Claro. Y la idea no es establecer esa jerarquía, como usted tiene que tener esta jerarquía, y si no está así, no está en nada. No. Es precisamente, pues es el orden que le da Scheller, en el sentido de por qué un valor es más valioso que otro, ¿sí? Pero las escalas pueden ayudar, por ejemplo, a que la persona identifique dónde o en qué áreas este o este otro valor se manifiesta más. Entonces, por ejemplo, hay una escala de valores donde el valor ético en el área personal puede ser muy importante y en el área laboral no, más bajo.
En el área laboral de pronto lo intelectual es más importante. Entonces, esas escalas pueden ayudar, si la idea es clarificar dónde capta más valores, pues esa sería una herramienta. Ok, bueno, muchas gracias y estén muy bien. Buenas noches, queríamos agradecer su presencia y su atención y también invitarlos para un evento que tenemos para realizar el cierre de esta semana de conmemoración del legado de Víctor Frankl el día martes 26 en en el auditorio Comeva que queda en La Paso Ancho. Ese día se hará una conferencia que se llama Víctor Frankl, una vida fascinante. Cómo descubrir sentido a la vida antes, durante y después de un campo de concentración. Entonces, quienes quieran asistir y asumir el compromiso de hacerlo, con muchísimo gusto, aquí les estaremos dando de entradas para que puedan ir. Muchísimas gracias. A las 7 de la noche. Perdón, me faltó la hora, a las 7 de la noche. Martes 26. Auditorio Comeva, en La Paso Ancho. Y el ingreso es con la boleta, por eso es importante, si quieren asistir, yo se las entrego.